pues es una cosa en la que yo creo que vivimos de eso y nos familiarizamos mucho y creo que Phoenix nos va a poder ayudar a identificar esos pacientes y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué también lo estamos haciendo. Entonces creo que lo más importante de Phoenix es poder unirnos como gremio, como grupo y poder evaluar qué medidas son importantes y qué resultados impactan o qué medidas impactan de verdad en el manejo del paciente séptico con choque séptico. Como lo dices tú, con todo este cuento de los líquidos, el vasoactivo, etcétera, creo que hay muchas dudas al respecto siempre. Hablamos tú y yo estos días de y qué pasaba con el cardiópata, con shunt intracardíaco y la PASI, por ejemplo. ¿O qué pasa con el paciente que yo tengo acostado en la UCI, que lo tengo con un vasoactivo saliendo de un proceso postoperatorio de cualquier cosa y al final se me choquea o se pone mal? Pues ese paciente ya tiene un vasoactivo. Entonces, ¿cómo lo clasifico entre Phoenix? ¿Ya estaba choqueado desde antes y no me di cuenta o era porque ese vasoactivo lo tenía por algún tipo de falla cardíaca inestable, etcétera, etcétera? Entonces yo soy un convencido que el trabajo que hicieron ustedes es una piedra preciosa. Nos va a servir mucho ahora lo que se nos viene a empezar a validar conceptos, a aplicarlo a nosotros. Hay una cosa que yo veo es que estaba el grupo tuyo con todo lo que tú aportaste con tus pacientes, más el grupo de Bangladesh, pero obviamente pues habrá más cosas para poder definir en países como los nuestros en Sudamérica y ver qué pasa con esos pacientes y como ver si tocará revalidar Phoenix o qué es lo que se viene más adelante con el grupo de ustedes, que es un grupo enorme, para poder ver qué es lo que está pasando. Te felicito por el trabajo que hicieron, te felicito por lo que nos acabas de explicar y muchísimas gracias. Y empecemos a ver entonces lo que aquí está la gente escribiendo. Felicitaciones, muchas gracias de Rafa Orozco, gracias de Hernán, gracias de María Cristina. De Chef, hay una pregunta acá. Alexander Barrios les dice, los centros hospitalarios de bajos recursos tenían la misma disponibilidad en tiempo de los resultados de los paraclínicos solicitados en los criterios Phoenix, que en ellos pudiera retrasarse el diagnóstico y aumentar la mortalidad por sepsis en estos centros. Bueno, digamos que en esa imagen que les mostré como de la canalización de datos, pues la idea era tener como un tiempo cero que partía como de la atención y de ahí contar como las primeras 24 horas cada uno de los diferentes variables de disfunción para poder construir después como todos los modelos apilados y demás. Entonces, cada centro tendría una hora X en la que salió el hemograma o salió las pruebas de coagulación, en fin, pero eso no va a estar en todos los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes en los que no se les pide o en esa institución no cuentan con lactato o en fin. Entonces de eso se trataba como toda la armonización de los datos y de tratar de definir hora a hora en esas primeras 24 horas en qué momento se obtenía como cada uno de los valores que se quería. No hay pues obviamente no hay homogeneidad de un centro a otro. Cada centro tiene sus particularidades y probablemente digamos como el punto clave que se pueda seguir aquí es ver cómo se comporta en otros escenarios, de pronto con no tan buen perfil de disponibilidad de ciertos estudios. Válido, válido, muy válido. Aquí hay una pregunta. Aquí me hizo la doctora Selena Rueda que tiene dos preguntas. Doctora Selena, no la estamos escuchando o activar el micrófono. O bueno, yo te anoto aquí, ella anota en el chat. ¿Por qué utilizaron PAFI en lugar de índice de oxigenación que tiene una mayor validez en niños y es utilizado en la guía de PALIC? Perdón, Byron, que se me cortó, no te escuché la primera parte. La doctora Rueda pregunta, tiene dos preguntas. ¿Por qué se utiliza PAFI en lugar de índice de oxigenación? ¿Cierto? Si lo que dice PALIC, escuchemos índice de oxigenación. ¿Y por qué ese valor de tensiones arteriales en los diferentes grupos? Yo esa pregunta de la presión arterial, Cami, también la tengo porque a mí me parece
que son presiones muy bajas, ¿no? Entonces, ver un paciente con esa presión, pues obvio que está choqueado, ¿no? Entonces, yo sé que tu respuesta es, en el caso de las presiones, pues que eso fue lo que arregló la data y que pues esos son los datos que se obtuvieron para poder hacer la definición de criticidad y de disfunción cardiovascular, pero son presiones muy, muy bajas, ¿no? Pienso yo cuando uno mira la tabla así por encima. Bueno, entonces con la parte de oxigenación, eh, recuerden que se tomaron como los diferentes modelos de disfunción orgánica como validados en pediatría, que incluían específicamente pues PAFI y desde el punto, y SAFI, y desde el punto de vista de lo que he insistido, de lo parsimonioso, de que se quería que fuera la herramienta, que fuera de utilidad, pues de pronto tener o incluir la presión media de la vía aérea para el cálculo del índice de oxigenación, pues lo hacía más difícil de calcular y demás. Entonces, por la facilidad y pues porque era lo que se incluía en los criterios que se validados, que se incluyeron en los modelos. Lo mismo con lo de las presiones, los cortes de presión arterial media son derivados del pelo 2, que los mide, digamos, o tiene grupos de diferente numeración de puntaje de 0, 1, 2 y 3, y digamos que el 0 y 1 no fueron muy importantes a la hora de correr los modelos, y sí lo fueron los puntajes 2 y 3 del pelo, que en este caso serían el unidos del Phoenix. Entonces, son aproximaciones desde los datos que llevaron a que esos cortes fueran los que realmente sirvieron en la predicción de la mortalidad y que terminan sentando las bases como de la definición. Ok, ok. Me imagino que esa es la misma respuesta a que escribe Roberto Andrés, que porque dentro del análisis que hicieron, cuál es la hipótesis de por qué la disfunción renal no quedó dentro del grupo filial de las disfunciones, que creo que tiene que ver con lo que tú decías de los ocho matices que habían, de las 8 categorías, y que finalmente este Phoenix con 4, el puntaje o la interpretación es igual con las otras 8. Digamos, como el rendimiento o la posibilidad de predecir como la disfunción fue muy similar, como se los presenté en esa curva, pues de las áreas bajo la curva de sensibilidad y precisión, donde ambos, Phoenix 8, Phoenix 4, por decirlo de alguna forma, se comportaron similares, pero muy válida esa duda porque pareciera que es que esa disfunción renal, y esto ya digamos que muy a título personal, pues es más tardía, probablemente no se ve en esas primeras 24 horas de disfunción, probablemente la estamos viendo a las 48, 72 horas, y sea esa la razón por la que en el modelo de disfunciones, en el modelo apilado, de regresión apilado, no mostró como ese tipo de mayor peso a la hora de predecir la mortalidad. Y en ese caso, ¿sería igual para el lactato, Juanca? Porque son lactatos, niveles de lactato muy altos. Igual, son derivados del pelot y son los cortes que se usaron, y inclusive cuando se usaban los modelos que les mencioné penalizados, donde se hacían diferentes combinaciones, se veía que se comportaban bien aún con esos niveles, digamos, tan altos. Yo quiero rescatar algo que vi ahí en el chat de lo que mencionaba el doctor Perdomo, no perder de vista que esto es para definir, o sea, se está diciendo, tiene la sepsis, no es me pareciera, es una sospecha, póngale cuidado, no es un screening. Esos pacientes que cumplan esos criterios tienen la sepsis. Muy probablemente, volviendo a lo de la presión arterial media, inclusive en centros donde se cuente con acceso rápido a soporte vasoactivo, nunca vas a llegar a esos valores de presión arterial media, porque pues ya antecitos estás poniendo el vasoactivo y el criterio lo va a cumplir por otro lado, por el lado de la suma de vasoactivos.
Otra ventaja que tiene, pues, digamos, como el puntaje, es que es iterativo. En total se podrían sumar 13 puntos. Mire que si usted no cuenta con lactato, con INR, con el dímero D, pues ahí tiene otros, no sé, 8 puntos, 7 puntos para sumar los 2 necesarios para definir la sepsis. Entonces, puede que en escenarios sin esas ayudas para clínicas todavía siga siendo de utilidad el modelo. Total, total. Yo creo que al final la tabla, o bueno, el algoritmo de Phoenix, pues alguno de estos, ¿no? Yo creo que al final dentro de todo lo que hacemos en el día a día, alguna de esas cosas tomamos, ya sea desde la parte respiratoria o solo desde lo cardiovascular, el solo poner un vasoactivo, pues ya nos está alertando de que alguna cosa está mal con ese paciente y habrá que pensar en sepsis probablemente. Yo sigo pensando igual, como le dije al principio, de eso se nos viene mucho trabajo, Juan, que ahí tenemos, afortunadamente tenemos a ti acá en Colombia muy cercanamente para poder estarnos vinculando contigo. Creo que todos los que hablaron, sé que muchos de los que no hablaron ya hemos hablado personalmente de todo el trabajo titánico que se viene después de este gran Titanic que hicieron ustedes para pensar a ver y ahora qué pasa con nuestra mortalidad, ¿cierto? ¿Será que se nos mueren más o logramos identificar la verdadera mortalidad de sepsis que tal vez se nos estaban escapando con los otros pacientes? O poder decir, identificarlo, una vez más, definirlo mejor de manera más temprana y poder tomar conductas más tempranas, etcétera. Creo que es lo que se viene ahora con seguridad. Será un sinfín de trabajos de lo que se viene ahora con esa nueva definición. Fue lo que vimos y vivimos con sepsis 3 en adultos y seguramente con Fénix estará pasando lo mismo. Ya vamos acabando. Aquí tengo una pregunta de Eliana López que dice, ¿hicieron algún análisis por grupos de patologías, por ejemplo, en pacientes oncológicos? No, hasta el momento pues no se ha pues, como hecho un análisis de ese tipo de subgrupos, que podría ser muy interesante desde las diferencias obvias que hay pues, con este grupo de pacientes. Sin embargo, probablemente con los grupos relacionados de diagnóstico que se tenían, pues se puedan rescatar algunas de esas peculiaridades, pero desconozco si, porque obviamente yo no tengo acceso, digamos, como a la base de datos core, pues central con todo los datos, pero desconozco si ahí se pueda hacer un análisis exploratorio al respecto y prometo cómo llevar la inquietud al grupo central. Hay un comentario acá que hace el doctor Perdomo que creo que todos pensamos igual. Dos cosas grandes, lo que tú dices todo el tiempo y creo que cuando hablamos con Nelson Sánchez Pinto, con Roberto, con Sebastián, con todos los que trabajaron en el desarrollo de Phoenix, que lo hemos ido leyendo desde afuera y hablando con ustedes, primero es un criterio de definición. Esto nos va a decir cómo tenemos que evaluar un paciente en el cual sospechamos un proceso infeccioso o una disfunción que amenace su vida. Y otra cosa que creo que nos va a ayudar mucho es poder empezar a trabajar, a ingresar a Phoenix dentro de nuestras historias clínicas electrónicas. Por ahí en esos días nos hablaba Jaime cómo ya tiene el flujograma y la tablita en todos los servicios de pediatría. Yo estoy intentando hacer lo mismo en la unidad y en pediatría. Y creo que lo importante de eso va a ser poder ingresar la escala a nuestros sistemas electrónicos y poder, como tú decías muy bien, poder recoger la información de verdad, verdad. Y no tener que ir al estudio y leer y buscar examen por examen, etcétera, etcétera, sino tener la información muy a pie de cama para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo. Y aquí veo ya última pregunta, la doctora Natalia Lopera nos pregunta, ¿contra qué estándar se debería validar una herramienta de detección temprana de sepsis en urgencias? Qué belleza de pregunta. Mm, Natalia, para los que no la conozcan, está haciendo el fellow en emergenciología en Paraguay y es uno de los eh, pocos en estos momentos como de estudio y de estructuración de cómo podría ser esa herramienta de detección temprana, de alerta temprana
en los pacientes con sepsis y yo no tengo la respuesta en estos momentos. Creo que eso hay que seguirlo discutiendo. Hay que ver el comportamiento de estos criterios de Phoenix en la definición y con eso ir pensando con el grupo de colegas que sé que está trabajando fuerte en Latinoamérica de emergenciología en eso para pues acercarnos lo mejor posible a algo que sigue siendo nuestro gran problema y es sospecharla a tiempo, no pasarnos tampoco de nota con los que no necesitaban tantas intervenciones, pero no quedarnos cortos con los que sí. Entonces, desafortunadamente no tengo una respuesta para tu pregunta, Nati. Creo que sigue el mensaje es el que acaba de decir el doctor, perdón, lo que hemos dicho varios ya en el chat, y es lo que dice Roberto, que es un sabio de esto, y es pensar en sepsis. Yo creo que eso es el mensaje que tenemos que transmitirle a nuestros residentes, a nuestros fellows, a nuestros colegas, y es pensar en sepsis siempre, buscarla, identificarla y definirla, y poder estandarizar la definición con esta herramienta tan magistral que ustedes nos dieron a conocer en tan reciente tiempo. Cami, nada, te agradezco mucho. Muchas gracias por habernos dado de tu tiempo hoy y compartirnos la experiencia que tuviste en todo el desarrollo de toda esta definición. Como lo hemos hablado tú y yo personalmente, creo que nos va a tocar estarte invitando muchas veces a muchas cosas para que nos hables de todas las siguientes preguntas que tenemos, los pro y los contra, qué se viene después de esta definición, cómo aplicarlo, reforzar la información, distribuirla a todos los pediatras, sino que dicen en todas partes. Entonces seguramente nos encontraremos con los diferentes congresos contigo para que nos sigas ilustrando y enseñando todo lo que has venido desarrollando de todo esto. Gracias a todos. Para mí la verdad es muy gratificante ver toda la gente que tuvimos conectada hoy